Vamos a meternos ahora en lo que ocurrió en los mercados tras conocerse la asunción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presencia de Javier Milei destacada con bastantes repercusiones en ese ámbito y por supuesto las primeras medidas que comenzaron a conocerse. ¿Qué ocurrió en los mercados? Vamos a conversar de esto con Lucas Caratini, analista de BABSA de Buenos Aires Valores, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar acá conectado con vos. Bueno, ¿qué podemos decir de esta primera reacción de los mercados, tanto a nivel global como a nivel argentino, tras la asunción de Donald Trump y, por supuesto, sus primeras medidas económicas? Bueno, mira, por lo pronto los índices, lo que son los índices de Estados Unidos, están muy cerca de sus niveles máximos. Argentina, de hecho, también tuvo una rueda positiva en lo que fue también las acciones en el exterior. La tasa de interés en los bonos del Tesoro de Estados Unidos comprimió ligeramente, comprimió un poco el dólar también, que eran dos variables que estaban metiendo un poco de presión, si querés, a lo que es el mercado del mundo emergente. Y aparentemente lo que van a hacer las tarifas, que te diría es el punto más complicado que puede tener la política de Trump, sobre todo para lo que son sus principales socios comerciales, México, Canadá, China y bueno, algún otro país. También se podría sumar, por ejemplo, Brasil a esa lista, que podría tener un impacto más fuerte para la Argentina. Aparentemente van a ser un poco más benévolas de lo que se hablaba en un primer momento. Con O lo sea, cual, no va a haber aranceles tan fuertes para evitar la llegada de productos de todos esos países a Estados Unidos. Bueno, efectivamente, hay una realidad que es, yo soy de la idea que el presidente Trump en este caso va a usar los aranceles más como una herramienta de negociación que por estar a favor de los aranceles per se, digamos, o con un fin recaudatorio, que también obviamente es real que va a existir. Yo creo que lo va a usar más como una herramienta de negociación, que es algo que ya usó durante su último mandato, ¿no? En su último mandato, el presidente tuvo amenazas del mismo estilo, de imponer aranceles para, bueno, obviamente obtener negociaciones en diferentes puntos con diferentes países. Está claro. ¿Qué pasó con las acciones argentinas? Porque digo, ayer hubo algunas alzas fuertes en los ADR y también hubo un buen resultado en la bolsa local. ¿Qué pasó con las acciones? No, las acciones efectivamente subieron y subieron mucho, algunas llegaron casi en un momento de la rueda al 10%, después comprimieron ligeramente. Localmente también, medido en dólares obviamente, el Merval también subió. Ahí te diría igual, como discutimos siempre, puede empezar un poco las dos cosas. Es cierto que el gobierno de Milei muy probablemente va a tener mucha afinidad con el gobierno de Trump. Sí es real también, sigue habiendo muchos condimentos propios de, bueno, el anuncio del canje por un lado, el anuncio de diferentes variables económicas que salieron relativamente bien, por ejemplo el dato de empleo, hubo muy poca destrucción de empleo si comparamos fin del 2024 con el fin del 2023, a pesar del contexto de recesión y al pensar del contexto de ajuste, con lo cual te diría hay variables todavía positivas que va mostrando el gobierno lentamente. Y sí, obviamente, te diría, a pesar de la afinidad que puede tener el gobierno de Milei con el gobierno de Trump, hay que ver cómo podría repercutir la política comercial, sobre todo que tiene Trump con otros países, y cómo eso termina repercutiendo finalmente en la Argentina, ¿no? Porque podría ser beneficioso, pero también de alguna manera podría ser contraproducente, ¿no? Está claro. En el corto plazo lo que sabemos es que se acerca el acuerdo con el Fondo Monetario. El ministro Caputo regresó casi de urgencia, podríamos decir, a la Argentina para sentarse en la mesa de negociaciones con la misión técnica que está llegando del Fondo Monetario. ¿Qué impacto crees que puede tener eso, sobre todo en los precios de la deuda argentina, ¿no? Tanto por el lado de los bonos en dólares como de los bonos en pesos que tienen allí un canje a la vista? Bueno, yo te diría que el apuro en este caso del ministro Caputo del Fondo Monetario es vos, para poder lanzar un nuevo programa con el fondo, no sabemos que hay un programa vigente obviamente y la idea del gobierno es cerrar este programa actual y lanzar uno nuevo. Vos tenés que terminar las últimas dos revisiones del programa anterior que nunca se hicieron, con lo cual lo que se está haciendo en este momento es juntar esas dos revisiones, que el gobierno obviamente cumplió todas las metas en este punto, o sea, desde que asumió. Hay un tecnicismo con el nivel de reservas, pero muy probablemente el fondo va a dar un waiver ahí, con lo cual va a estar cerrada y aprobada la revisión. El Fondo Monetario tiene que hacer un último desembolso de $1.000 millones conforme a aprobar esa revisión. Sí. Y ahí sí ya poder lanzar un nuevo programa que, bueno, se habla de
un piso de fondos frescos de entre 10.000 millones y 11.000 millones de dólares. Obviamente, si es más para el gobierno mejor. ¿Y por qué esto sería positivo? Porque te permite engrosar las reservas y en definitiva tener un arma más para desarmar más rápidamente lo que es el cepo cambiario. Yo te diría que lo que es respecto a la deuda, este año me parece que no va a haber ningún tipo de sobresalto al respecto. De hecho, ya a hoy y habiendo pagado enero, el gobierno tiene prácticamente el 90% de los dólares que necesita para pagar lo que es la deuda con bonistas, ¿no? Con lo cual, ese punto, te diría, no está en discusión. Creo que los fondos que puede girar el fondo van más en pos de aflojar el cepo cambiario y engrosar las reservas del Banco Central. Y sí, el punto que hace de la deuda va a estar interesante ver qué pasa más hacia finales de año, te diría incluso después de todo el cronograma y contexto electoral, porque ya sí para el año que viene te diría que el gobierno no tiene como herramienta seguir pagando al contado de alguna manera, que es lo que está haciendo hoy el gobierno, sino que sí va a necesitar incursionar nuevamente en el mercado internacional de crédito, ¿no? Bien, pero eso lo ves para 2025, digamos, no ves para 2026, quiero decir, no ves en 2025 emisión de títulos. Puede haber operaciones repo como pasó hace poquito, pero no ves una vuelta de salir a emitir bonos este año. A ver, mira, hay una realidad que es, si el mercado se sigue acomodando mucho y tenés por alguna razón un colapso del riesgo país y vos tenés una ventana de oportunidad para colocar deuda, yo no tengo ninguna duda que el gobierno lo va a hacer. Creo que la mejor imagen de que hay apetito por deuda argentina es todas las empresas, que la mayoría son empresas energéticas para hacer inversiones de capital en vaca muerta, salen a buscar fondeo. Una empresa como YPF, que no nos olvidemos tiene la mitad de su participación es estatal, consigue mucho endeudamiento, o sea, necesario obviamente para las inversiones, con lo cual te diría, si hay una ventana de oportunidad para la Argentina por la compresión del riesgo país, sin dudas el gobierno va a ir a tomar esa deuda. No creo que el gobierno quiera dar una imagen de que están apurados en hacer eso, dado que la mayoría de los dólares lo tienen, y tienen otros mecanismos, te diría, como bien dijiste vos, como por ejemplo aumentar el repo para conseguir fondeo de corto plazo. Con lo cual, teniendo eso presente, te diría, lo van a dejar para después de las elecciones, con un contexto, obviamente, un panorama un poco más despejado, y por ahí también con un contexto internacional un poco más claro, ¿no? Porque hoy por hoy, te diría, la palabra que mejor define qué es lo que puede hacer Trump es todavía incertidumbre, porque vos tenés claro el rumbo que quiere tomar, no tenés los detalles, y algo que caracteriza mucho al gobierno de Trump, o lo que fue por lo menos el último gobierno, puede ser muy errático dentro del camino que tome, con lo cual, teniendo eso presente también, creo que al gobierno le vendría bien tener un poco más despejado el panorama para, bueno, obviamente tomar decisiones más acertadas, ¿no? Bien, está claro. ¿Qué puede pasar con este canje, Lucas, con este canje que acaba de anunciar la Secretaría de Finanzas para los títulos en pesos? ¿Qué objetivo tiene esa operación y qué interés puede despertar en los inversores? Bueno, desde el punto de vista del inversor, cuando vos comparás la canasta, porque básicamente acá lo que está sucediendo es vos tenés un canje voluntario de títulos que vencen entre mayo y junio, aproximadamente es el 23% de la deuda que está dando vuelta, si querés son 23 billones de pesos, por una canasta de títulos, de 4 títulos que vencen en 2026, mediados y fines de 2026, que tiene la particularidad que son títulos que te van a pagar lo que sea mayor entre la tasa fija o la tasa variable que tiene el gobierno. Bien. Positivo porque son títulos que rinden más que los títulos que están hoy en mercado, porque ya hay deuda en mercado a ese mismo plazo, con lo cual hay un premio, si querés, para el inversor que acceda a alargar plazos de la deuda por un lado, y para el gobierno, obviamente, de tener un canje exitoso sería muy positivo porque te despeja una gran parte de los vencimientos de deuda de este año. Cambias deuda de mayor plazo, obviamente, deuda a tasa fija, con lo cual en caso de que haya un camino de desinflación es positivo. Y te sumaría también un dato que es el 31 de enero de este mes, hay un vencimiento muy grande de deuda también, que son bonos duales, que la mayoría de esa deuda, de los 10 billones de pesos que vencen, está en manos del sector público, es deuda intrasector público, claro. Con lo cual, cuando vos sumás esos dos conceptos, el porcentaje de deuda que vence, bueno, ambos conceptos te dan que vos prácticamente estás roleando el 30% de la deuda, con lo cual obviamente despejando lo que es los vencimientos de este año, teniendo presente que el gobierno quiere, o mejor dicho ya anunció que va a salir del cepo este año, obviamente es dejar menos pesos sueltos en la economía de alguna manera, ¿no? Bien, y con la certeza de que esa deuda que ya está en manos del sector público va a ser renovada, va a ser canjeada. Bueno, efectivamente, te diría que eso es un poco particular. Yo apostaba, si querés, un poco a que el canje iba a ser
no solamente por estos títulos que está anunciando hoy, sino también por estos intrasector público, porque en general cuando hay vencimientos así muy grandes que están en manos del mismo sector público, directamente se canjean los bonos y no se hace una nueva licitación. Eso por lo pronto no sucedió, hay que verse un poquito más cerca de la fecha, no anuncian un canje intrasector público, pero te diría que en definitiva de tener un canje exitoso en este caso, que vamos a aclarar nuevamente, es totalmente voluntario, el inversor que no quiere adherir puede no adherir y puede obviamente cobrar cuando corresponda, sería muy positivo porque te descomprime bastante lo que son los vencimientos de este año, sobre todo en el contexto de un poco de incertidumbre y de salida del cepo, ¿no? Bien, por último, Lucas, ¿qué pasa con el riesgo país? El gobierno festejó fuerte cuando cruzó el piso de los 600 puntos, ahora está casi instalado allí alrededor de los 640. ¿Qué está pasando con el riesgo país y qué dato te parece que podría ser, podría generar una baja importante de nuevo, como pasó hace pocas semanas? Bueno, esto lo hemos discutido con vos también en otras oportunidades, que el riesgo país más o menos iba a oscilar en estos niveles y que faltaba un poco más de empuje, si querés por usar una palabra, para acoplarnos a 400 puntos, que es más o menos el promedio de América Latina. Tenés países como Uruguay, que son 150 puntos, con lo cual es muy variable. Yo te diría que un poco más de certidumbre respecto a lo que puede ser el eventual acuerdo con el fondo, un poco más el detalle, que hoy no lo tenemos, hoy no sabemos si nos van a dar fondos frescos, si nos van a aplazar los vencimientos, que también sería algo muy positivo, a pesar de que no hubiese fondos frescos, y sobre todo por ahí un poco más de certidumbre respecto a eventuales alianzas electorales, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que le puede pasar al gobierno presentándose solo elecciones y teniendo un buen resultado, que obviamente te va a permitir aumentar tu masa legislativa, que si vos vas en una alianza con el PRO, con otro partido, que en definitiva te va a volcar muchos más legisladores, ¿no? Obviamente de lo que es desde el punto de vista de la solvencia y el pago, este año te diría que está prácticamente garantizado que el gobierno tiene formas para pagar la deuda. Yo creo que falta un poco más de ese espaldarazo político, esa menos incertidumbre desde el punto de vista político para terminar de romper los 600 puntos con firmeza y te digo, ir a buscar los 400 puntos, que en definitiva es el promedio de América Latina, que es un valor lograble, ¿no? O sea, es un valor que realmente si vos tenés una buena predisposición de la política, y te diría no solo del gobierno, porque no nos olvidemos, el gobierno está 4 años y después no sabemos quién puede venir, y en líneas generales la política acompaña, deberíamos poder estabilizar el riesgo país en torno a los 400 puntos. Está claro. Lucas, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muy buenos días para todos por ahí. Lucas Caratini.